Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Es un gusto y un placer saludarlos desde Ecuador. Les saluda su servidor José Andrés Bolívar Reina del canal Gracia Incomparable TV. Y el día de hoy me gustaría comenzar con una serie de enseñanzas titulado Las 5 solas de la Reforma Protestante. Creo que es oportuno para estos tiempos que la Iglesia comprenda estos 5 pilares fundamentales de la Reforma Protestante a comienzos del siglo XVI. Estas 5 solas surgieron como rechazo a las prácticas no bíblicas de los papistas, quienes no dudaron en añadir ritos y distintas prácticas a conveniencia de sus intereses. Asimismo, estas 5 solas surgieron como rechazo a las doctrinas fabricadas por los papistas, quienes reemplazaron la autoridad de las Escrituras por la autoridad, entre comillas, infalible del Papa. Estas 5 solas, en resumen, decían que ni la Iglesia ni la tradición dictaminaba lo que la Iglesia debía creer o practicar, sino tan solamente la Escritura podía ser el parámetro para aprobar o descartar cualquier práctica o creencia en la Iglesia. En pocas palabras, cuando Dios habla, no hay debate en cuanto a ello y la Iglesia tenía que obedecer. Y Dios hablaba a través de las Escrituras. Y este es el primer punto que veremos en este video, la sola Escritura. Me gustaría comenzar con la Confesión de Westminster en el artículo 1.4 que dice: la autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad. Él es el autor de ellas y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Ahora, los católicos romanos derivaban la autoridad de las Escrituras de la tradición o el Papa. En el siglo XIX, asimismo, la teología liberal negó la inspiración de las Escrituras y con ello la autoridad de las Escrituras, poniendo la razón humana y la filosofía contemporánea por encima de la autoridad de las Escrituras. Los primeros, que eran los católicos romanos, eran esclavos o dependían de alguna manera u otra del Papa, la tradición o la Iglesia. Y los segundos eran esclavos de sus razonamientos y filosofías. Sin embargo, todos y cada uno de ellos hacían la personificación de la serpiente que le dijo a Eva en el Edén. ¿En realidad Dios dijo eso? En pocas palabras, buscaban hacer que las personas o los creyentes duden de las Escrituras, de su inspiración plenaria, para muchas corrientes de ellas manipular las Escrituras y en muchos casos mutilarlas. La autoridad de las Escrituras se deriva del hecho de que Dios ha hablado por medio de ella. Dios habla a través de las Escrituras y esto lo podemos notar en Hebreos capítulo 1, verso 1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, fíjate que el autor inspirado nos presenta una realidad fundante en la fe cristiana. Dios ha hablado en la antigüedad muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dios ha hablado. Y ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, Dios se comunicó directamente a los padres por medio de los profetas. Los profetas no fueron impulsados por su propio corazón o por conveniencia o por sus intereses para declarar aquello que declararon, sino que fueron movidos por el Espíritu Santo. Fueron movidos por Dios para decir lo que dijeron, porque Dios habló por medio de ellos. Ahora, esta verdad no solamente se encuentra en Hebreos 1.1, sino también se encuentra en 2 de Pedro 1.21, cuando dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No salió de su propio corazón. Los verdaderos profetas dieron un mensaje de parte de Dios. De hecho,
No solamente son los apóstoles quienes lo declaran, el propio Jesús lo dice. En Marcos capítulo 7, verso 9, si vamos por ahí, y lo vamos a buscar ahora sí, Marcos capítulo 7, verso 9. Este es Jesús, y le dice a los fariseos, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahora, fíjense que ahora Jesús está llamando mandamiento de Dios a los mandamientos que le fueron dados a Moisés. Versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Versículo 11, pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Versículo 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Versículo 13, invalidando, ¿qué? La palabra de Moisés, no, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora, la teología liberal ciertamente trata la palabra de Dios como una tradición. Sin embargo, Jesucristo dice, esta es palabra de Dios. Es muy distinta a la tradición humana que ustedes tienen. Esta es palabra de Dios, este mandamiento de Dios. Jesucristo en ningún momento quita el hecho de que Moisés haya escrito ello, pero también dice que Moisés escribió de alguna manera u otra motivado por Dios, impulsado por Dios, para que aquello que él declarase en aquellos mandamientos no fuese su propia palabra, sino la palabra de Dios. No fuese sus propios mandamientos, sino el mandamiento de Dios. Versículo 9. Ahora, esto es muy importante que notemos. Seguimos entonces y vamos a ver en Marcos capítulo 12, verso 36, ahí al ladito nada más. Vamos a leer desde el versículo 35, que dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, ¿por su propio corazón? No, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora Jesús cita el Salmo 110:1 y dice que aquello escribió David, sin embargo lo escribió siendo movido por el Espíritu Santo, porque el mismo David, versículo 36, dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora, este no es cualquier hombre, ¿cierto? Estas son las declaraciones del Dios hecho carne, Jesucristo. Quien niegue la inspiración de las Escrituras rechaza las palabras de Cristo, y quien rechaza a Cristo rechaza a aquel que lo envió, porque Jesucristo no habló por su propia cuenta, sino todo aquello que escuchó del Padre. Asimismo, toda acción que hizo Jesucristo no lo hizo por su propio corazón, sino que lo hizo por voluntad del Padre. Como creyentes, entonces debemos declarar que Dios ha hablado a través de la Escritura. Y yo lo creo, por cuanto Dios ha hablado a través de la palabra, entonces la palabra debe ser creída y obedecida como tal. Lutero decía, la Biblia no es antigua, no es moderna, es eterna, por su propia naturaleza divina. Ahora, tener un concepto más bajo que este de la Biblia es un orgullo malsano del hombre. Ahora, no solamente Dios ha hablado, sino que Dios sigue hablando a través de ella. Quisiera que me acompañes ahí a Hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 7. Así es. El autor inspirado dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo.
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahora, el autor cita el Salmo 95 del 7 al 11 y dice que aquello que fue escrito en ese tiempo es aquello que el Espíritu Santo sigue diciendo a su pueblo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso. Dios sigue hablando. El autor inspirado trae un pasaje de hace miles de años y dice, Dios sigue hablando a través de este pasaje. Y en cuanto las escrituras sigan existiendo, entonces Dios continúa hablando. Cuando queremos escuchar, como decía un teólogo, a Dios hablando en voz alta, entonces tenemos que leer nuestra Biblia en voz alta. Ahora, ¿qué pasa con los escritos de los apóstoles? Se ha puesto en duda mucho aquello que los apóstoles escribieron. De hecho, muchas corrientes teológicas niegan y mutilan los textos de las epístolas. Jesús ciertamente prometió a sus apóstoles una guía infalible del Espíritu de verdad por todo aquello que ellos dirían acerca de sus enseñanzas y su persona. Quisiera que me acompañes ahí a Juan capítulo 16, versos 13 al 15. Juan capítulo 16, versos 13 al 15. Vamos a leer desde el verso 12. Juan capítulo 16, verso 12. Dice, este es Jesucristo, hablando a sus discípulos, le dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, esto es importante. Jesús hace la promesa a sus apóstoles y les dice, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, es un Espíritu de verdad, es una verdad real, es una verdad real. Dice, Él os guiará a toda la verdad. Los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Ahora, ¿un espíritu de verdad puede inspirar falsedad? ¿Un espíritu de verdad puede inspirar error? Un espíritu de verdad ciertamente dice Jesucristo que va a llevar a la verdad a los discípulos y les va a comunicar no una verdad posible, sino una verdad real. Les va a comunicar a sus discípulos todo aquello que oyere de Cristo. Y Cristo, dice la palabra, nunca mintió y de hecho es Dios. Cuando ponemos en tela de juicio la veracidad de las Escrituras, asimismo ponemos en tela de juicio la veracidad de la persona de Cristo y asimismo la veracidad del Espíritu Santo, quien fue prometido como un espíritu de verdad. Ahora, es por eso que el apóstol Juan puede declarar en 1 de Juan 1:2 que aquel mensaje que él predicaba no era cualquier mensaje, sino era un mensaje de vida eterna. Ahora, es muy interesante que el apóstol Juan diga que aquel mensaje que él predicaba era un mensaje de vida eterna, porque este era el mismo mensaje de vida eterna que tenía Cristo. Pedro le dijo a Cristo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y ahora Juan en su epístola está diciendo, ahora nosotros tenemos aquella palabra de vida eterna. Sería demasiado orgullosa esa afirmación si Jesucristo no hubiese prometido que los discípulos serían llevados a toda verdad por medio del Espíritu de verdad. Ahora, es por eso que Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, y quisiera que vayamos por allá, capítulo 4, verso 8. Pablo dice lo siguiente, así que el que desecha esto, hablando de su
enseñanza en ese momento no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Fíjate que Pablo dice, si tú rechazas aquello que Dios ha revelado como verdad, entonces no rechazas una enseñanza mía de un hombre, sino rechazas al mismo Dios, porque ciertamente Él prometió llevarnos a toda verdad, a sus apóstoles, a los discípulos. Entonces, esto es tan importante, por eso es que Pablo podía hablar en general y decir, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y la palabra ahí para decir inspirada es que salió del aliento de Dios. Y esta palabra escritura también Pedro lo usa en 2 de Pedro 3:15 para no solamente englobar los escritos del Antiguo Testamento, sino asimismo las cartas apostólicas y aún una carta de Pablo. Cuán importante es entender esto. Cuán importante es saber que lo que tenemos en nuestras manos no es un libro lleno de tradiciones humanas o pensamientos filosóficos humanos, sino se trata de la palabra de Dios. Ahora, cuando se dice esto, muchas veces nos llaman fundamentalistas de mente cerrada, pero preferimos tener el menosprecio de algunos supuestos eruditos que negar las mismas palabras de nuestro Señor Salvador. Y esto es tan importante porque nuestra ancla que nos mantendrá firmes será Cristo y su palabra. La palabra nos hizo renacer de nuevo. La palabra de Dios es la que nos alimenta y es la misma palabra de Dios que nos preserva hasta el fin. Es su palabra. Es su palabra. La sola escritura quiere decir que Dios ha hablado y sigue hablando a través de la revelación escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Ella y solo ella es la autoridad máxima en cuanto a fe y práctica a todo aquel que se diga un cristiano protestante. Ahora, Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16 una verdad fundamental que también no debemos dejar de lado. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, esto es, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, en esta declaración se encuentra aquello que nosotros llamamos la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras, que la Escritura es suficiente para todo creyente, para que pueda llegar a una madurez, para que pueda estar preparado para toda buena obra al que es encomendada como hijo de Dios. La Escritura es nuestra autoridad máxima de fe y conducta, por cuanto es suficiente para hacer a todo hombre maduro y preparado para toda buena obra. Solo ella y solo ella puede hacer aquello. Ahora, quisiera que vayamos a Salmo capítulo 19, verso 7. Salmo capítulo 19, verso 7. El autor inspirado, como ya vimos, dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Esto es aquello que Dios dijo. Ahora, dice que convierte el alma. Que convierte el alma. Esta es la misma verdad que Pedro va a decir que fuimos renacidos por medio de la semilla de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, hay muchas corrientes que están diciendo que tenemos unos escritos corruptos o unos escritos errados. Sin embargo, la palabra de Dios es clara. El autor inspirado por el Espíritu Santo dice que la ley de Jehová, aquello que Jehová declara, es perfecto. No solamente es perfecto, sino que es poder de salvación, como dice Pablo en Romanos 1:16, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, es fiel. Cada promesa que encontramos en las Escrituras se hará porque Dios es fiel y refleja su fidelidad
y santidad. Dice que hace sabio al sencillo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Ya que cuando los apóstoles predicaban, muchos de los que les escuchaban decían, estos son hombres iletrados, sin embargo, hablan con tal elocuencia. Y eso es lo mismo que pasó con todos nosotros. No somos muchos poderosos, ni muchos sabios, ni muchos nobles. Sin embargo, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ahora, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora, hay muchos eruditos apoyándose en la ciencia moderna que tratan de encontrar errores en las escrituras y tratan de menospreciar la autoridad de las escrituras. Ahora, nosotros decidimos si elegimos creer en aquello que el hombre cree poseer, que es la verdad por encima de las escrituras, o si decidimos creer la palabra infalible de Dios, que dice que todos los juicios de Jehová son verdad y que todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Esto es lo que es la palabra de Dios para un verdadero creyente. Es deseable más que el oro y más que mucho oro refinado. No nos importa si con estas declaraciones caemos mal a alguien. Deseamos agradar a Dios porque su palabra es verdad y justa, porque la deseamos más que el oro y más que el oro refinado, y porque es más dulce que la miel para todos nosotros. Ha llegado a ser nuestro tesoro más preciado, ha llegado a ser nuestra delicia. Eso es el corazón de un verdadero creyente. El verdadero creyente habla como Pablo en Filipenses 3:8 y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Fíjate cómo llama, excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento de Cristo Jesús era una excelencia para Pablo. Lo valoraba mucho más que cualquier conocimiento que él poseía, porque él dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo decía, no me importan mis credenciales, no me importa lo que haya aprendido antes, el conocimiento de Cristo es mucho más excelente que cualquier cosa que he poseído antes. El movimiento de la Reforma surgió del celo por la palabra de Dios, y todos aquellos que se adhieren aún a la fe reformada y a grupos protestantes, cristianos, debemos enfatizar la palabra de Dios. La palabra de Dios como se escucha, como lo es. Hay muchas personas que siguen declarando palabra de Dios en la Escritura y sin embargo no la creen. Cuando tienen cualquier oportunidad de mutilar cualquier pasaje o crear cualquier excusa para no obedecer explícitamente la Escritura, lo hacen y lo mutilan. Y de alguna manera u otra crean diferentes justificaciones para desacreditar la palabra de Dios. Aquellos que creen que es la palabra de Dios, entonces no se encargarán de mutilar ningún pasaje ni de desvirtuarlo en base a la cultura contemporánea que estamos viviendo, sino que la tomarán como es la palabra eterna de Dios. Dios habló a través de ella y la veracidad e infalibilidad de la revelación divina no es negociable. Quisiera terminar este corto video con la declaración de Westminster en el artículo capítulo 1, 10, que dice, el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Y esto es tan fundamental que entendamos
El parámetro para nosotros saber si estamos agradando o no a Dios es si cumplimos la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre se encuentra en las Escrituras, aquello que nos ha revelado, aquella carta amorosa que el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros. Vivamos en la palabra de Dios. El apóstol Juan va a decir, aquellos que permanecen en Cristo, en Dios, permanecen en su palabra. Y esto es tan importante que entendamos, amados hermanos. La palabra está siendo atacada no solamente por los de afuera, sino por los que dicen estar dentro de la iglesia. La palabra de Dios está siendo desvirtuada, y no por maestros afuera, sino por falsos maestros infiltrándose en la iglesia, diciendo como la serpiente a cada creyente, ¿en realidad Dios dijo eso? Afirmemos, como Jesús, escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra de la boca de Dios. Y cada palabra de la boca de Dios fue revelada en las sagradas Escrituras. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos ha alimentado el día de hoy. Gracias, Señor, porque creemos en ti. Y creemos, Señor, que tú has hablado a través de tu palabra. Oh, Padre Celestial, tu palabra es aquella que nos alimenta. Tu palabra es aquella que nos alienta a seguir, Señor. Y en tu palabra es aquella que confiamos, Señor. En Filipenses 1:6 tú dijiste, Señor, que la obra que comenzaste en cada uno de nosotros la perfeccionarás hasta la venida de Jesucristo. Y creemos en cada promesa que has hecho en ella. Creemos que tu Espíritu Santo inspiró estas sagradas Escrituras, Señor, que tenemos en nuestras manos. Y no dudamos, Padre Celestial, de ninguno de tus dichos. Sola Escritura, Señor, en nuestra vida. Y en la vida de cada hermano, Señor, que esté escuchando este mensaje. En la iglesia de cada hermano, Señor, que esté escuchando este mensaje. Sola Escritura, aquello que dicta la práctica y creencia de todo hijo de Dios. Porque tú has puesto, dice tu palabra, en igual posición que tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este maravilloso momento de reflexión. Y seas tú, oh Dios, glorificándote en cada vida, Señor, y en cada ministerio, Padre Celestial, que esté escuchando este canal. Gracias, Señor, te doy. Y todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Gracias por acompañarme hasta este momento. Los animo a acompañarme en la siguiente transmisión de Gracia Incomparable TV. Y no olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones a este canal apoyan muchísimo este proyecto y hace que este mensaje se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchos más creyentes puedan conocer la verdad a través de las Escrituras. Mi nombre es José Andrés Políbart Reina y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.